¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados, con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Muy buenas tardes. Reporte del 28 de marzo de 2023. Temas a comentar hoy. Vale, 4 temas a comentar hoy. Vamos a ir ya en pantalla. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver, el primer tema es el Banco Mundial hace una declaración hablando de la década perdida, lo que podría ocurrir de aquí a 2030, básicamente, donde va a empezar a contar una serie de cuestiones que ya en este canal he mencionado en más de una ocasión. La falta de inversión real, la falta de productividad real, todo esto retroalimentado por una política monetaria que básicamente lo que ha hecho ha sido mantener artificialmente una economía en funcionamiento que estaba quebrada, ¿vale? Esto es lo que ahora el Banco Mundial parece estar indicando abiertamente, pero además lo divertido es que va a hablar de cambio climático y de cosas así, entre unas cosas y otras. Me recuerda mucho a las palabras que leímos de un directivo ejecutivo de Deutsche Bank que dijo aquello de que en algún momento Europa tendría que empezar a apostar por un flujo de inversión real y no basarse en inversión artificial fabricada por el Banco Central Europeo. Dijo, en algún momento hará falta un tejido de inversión privada real, subyacente para ese Green Deal europeo, en vez de estar confiando todo el rato en el apoyo, el estímulo fiscal mantenido por la inyección eterna de liquidez por parte del Banco Central Europeo en Europa, ¿vale? Segunda noticia, nuevo capitalismo emergente. Es un artículo de Bloomberg donde nos habla que todo lo que está ocurriendo, Bloomberg hace un artículo donde explica que todo lo que está ocurriendo se dirige hacia una nueva forma de entender el capitalismo completamente distinta a como lo habíamos visto hasta ahora. Muy inclusiva, muy multicultural, muy esto, muy lo otro, pero que en definitiva va hacia pues una consolidación bancaria de grupos, hacia una economía desfragmentada. De hecho, una de las frases que me ha gustado del artículo es que dice el tipo que ha hecho el artículo en Bloomberg, dice, el mercantilismo ha vuelto. O sea, la era del proteccionismo, de la competencia entre industrias, y aquí incluye a todos los cambios que ha habido en Europa y en Estados Unidos ahora con estas nuevas crisis de liquidez, ¿vale? Tercer punto, Binance no es FTX, Binance no es FTX, no es un cripto de ese tamaño, Binance es un imperio críptico y ya sabéis que, si no lo habéis oído, pues aquí tenéis la novedad, ¿no? O sea, básicamente la Comisión de Competencias de Estados Unidos, la FTC creo que es, del control financiero, ha emitido una demanda contra Binance por el tema de los derivados y por una serie de cuestiones en las que Binance, bueno, ha dicho que ha ido tratando de adaptarse a la regulación de cada una de las regiones donde se ha posicionado, incluyendo Europa a través de Malta. Pero la actualización de sus productos y sus servicios ha dejado obsoleta en parte esos compromisos regulatorios o de cumplimiento, compliance, y por eso le cazan, ¿vale? Quieren ir a por él. Que básicamente también suena como una especie como de ataque, ¿no? O de contramedida, ya que ha desaparecido FTX. No os olvidéis que FTX tenía financiado a buena parte de esa misma comisión, ¿vale? En su momento leímos las donaciones que había dado FTX a varios de los miembros de esa misma comisión y donaciones que alcanzaban los 20 millones de dólares a congresistas y a miembros de cargos políticos y administrativos dentro de la administración, ¿vale? Cuarto punto, un artículo súper explosivo, locura total, ¿no? Que habla de la tecnocracia y las CBDCs, va a empezar a darle forma a todo esto. Dice que todo lo que está ocurriendo, fíjate que empalma mucho con el artículo de Bloomberg, porque el artículo de Bloomberg habla de un nuevo capitalismo, nueva forma de capitalismo que emerge, pero este otro artículo, que es un artículo que ha publicado el Newspalms, creo que se llama algo así, dice auténticas locuras y bombazos, porque siguiendo esa misma línea de razonamiento que hace Bloomberg en el artículo del nuevo capitalismo emergente, este artículo en concreto dice, y con todo eso se lanzará un control digital del dinero para los ciudadanos como única solución. Es decir, catapultaremos esa crisis financiera
hacia una consolidación en pocas manos de pocos bancos, serán los que agrupen todos los depósitos, que es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿vale? Que han eliminado a los regionales y lo que han conseguido es que eliminando a los regionales o consiguiendo transferir más de $1 trillón, dijo en este caso Jerome Powell, que se estimaba que habían pasado de bancos regionales a los grandes bancos de Wall Street. Pues consolidando esta cantidad de liquidez, esta cantidad de poder, cuando sean pocos los que realmente tengan todo concentrado, se propone lanzar una divisa digital. Y ya se ha consolidado en 4 o 5 casi todo el poder financiero de Estados Unidos. De modo que sí podría ser efectivo hacerlo. Ni siquiera habría que pedirte permiso. Simplemente estos 4 o 5 anuncian que lo hacen y punto. Todos quedan dentro del sistema, ¿vale? Eso es lo que plantea el artículo, así que luego lo leeremos despacio. Vamos al lío. Voy a sacarte también, por cierto, redes sociales para que veamos parte de lo que fui publicando esta semana, porque hubo algún pelotazo que otro que quedó en el Twitter y que quería compartir con vosotros. Pantalla. Ahí estás. Vamos con ello. Entonces, decía... Bueno, lo primero, esto donde habla de cómo solucionar las crisis de la Reserva Federal. ¿Cómo soluciona las crisis de la Reserva Federal? Es un esquema donde nos ponía que básicamente decía, hay una crisis financiera. Entonces la solución que hacía la Reserva Federal era, imprime dinero. ¿Funcionó? No. Imprime más dinero. ¿Funcionó? Sí. Vale. ¿Y ahora qué ocurre? Que la inflación sube. Entonces eleva los tipos de interés. ¿Funcionó? No. Vale, pues elévalos más. ¿Funcionó? Sí. Pero los bancos colapsan y caen los mercados. Entonces, de nuevo, entramos en pánico y hay una crisis financiera. ¿Qué hacemos? Imprime más dinero. Es decir, es un loop, es un bucle, en el que parece que resume la historia de los últimos 30 años de política monetaria, ¿vale? Este otro también me ha gustado y me ha impresionado bastante. Os lo voy a poner en pantalla completa. Espera. Atención, ¿eh? Vamos a silenciar, por cierto, la música mientras lo pongo para que flipéis. Either the deep state destroys America or we destroy the deep state. That's the way it's got to be. Bueno, ¿lo has oído? Lo has oído, ¿no? Dice, o bien el deep state destruye América o nosotros destruiremos al deep state. Ese vídeo de las primeras palabras que está lanzando súper potentes, ¿no? Donald Trump, por supuesto, rompiendo el hielo, lanzando acusaciones. ¿Os acordáis del primer discurso que dio? Había un discurso por ahí que además fue quitado de YouTube varias veces, que ponía el discurso que hizo a Donald Trump presidente. Justo antes de ganarse las elecciones hizo un discurso que era como las élites os han mantenido constantemente sometidos, tal. Decía, no es una transición del Partido Demócrata al Partido Republicano, esto es una transición de Washington al pueblo de Estados Unidos. Tenía también publicado aquí la noticia que sacaba Diego Puertas en Twitter, lo retuiteé, era, los bancos regionales registran la mayor salida de depósitos jamás registrada. La Reserva Federal publicó ayer su volcado semanal de datos bancarios comerciales que muestra las entradas y salidas de depósito hasta el 15 del 3 de 2023. Por lo que posterior a la quiebra es Silicon Valley Bank. Ves cómo directamente los depósitos bancarios de los grandes bancos suben mientras que se caen los de los pequeños. Consolidación de poder, parecido además a la crisis de 1907 que precedió a la creación de la Reserva Federal y por supuesto al cártel 29, ¿vale? 1907, crisis de liquidez bancaria. Fíjate que aquí nos ponía todos los datos. Los depósitos han estimado un descenso constante durante el último año con una caída de 582.400 millones de dólares desde febrero de 2022. Se produjo una rotación ya que los grandes bancos registraron entradas de depósito por valor de 117.900 millones de dólares en términos desestacionarios. La mayor entrada semanal desde diciembre de 2021 y los bancos pequeños por su parte registraron una salida masiva de 111.000 millones de dólares. Está ocurriendo, ¿lo veis? ¿Vale? Más cosas, también ponía aquí, Kim.com publicaba, cuando tu perro está enfermo, perdón, when you don't have tick, cuando tu perro tiene pulgas de este tamaño, es probablemente que va a morir. Afortunadamente, tu perro cripto es inmune a las pulgas. Y nos pone simplemente una ilustración de cómo sería el tamaño en activos de un banco americano, como si fuese el perro, y sus pulgas, que son los derivados, lo que le sobreexpone.
Y en esto vemos directamente que esos derivados son 173 frente a 8 de activos. Por cada 8 millones de activos financieros tiene 163 millones de derivados el banco, lo cual es una pulga gigantesca, gorda y enorme subida sobre tu perro. Y te muestra, por cierto, que esto es sobre los 4 mayores bancos de Wall Street. Luego te pone los 4 mayores bancos de China y te pone que tendría una exposición de por cada 19 dólares en depósitos, en activos, 7 dólares de derivado. Es decir, el ratio está súper apalancado en lo que se refiere a finanzas de Wall Street comparadas con las de China. Pero la historia, la moraleja de esto es que te dice que tu perro es inmune a los derivados. Es decir, tu perro cripto es inmune a los derivados. Vale, expuse también, por cierto, la noticia cuando participé en Negocios TV el viernes. Comenté, lo puse luego aquí en Twitter, la crisis de banca regional de Estados Unidos incrementa los depósitos de los grandes bancos de Wall Street. Y en paralelo, la justicia de Estados Unidos anuncia una investigación sobre Credit Suisse, mientras que Deutsche Bank va detrás. ¿Quién gana? Dale una vuelta. Básicamente lo que planteé en la entrevista de Negocios TV es que parecía que todos los acontecimientos van enfocados a fortalecer los músculos de la banca de Wall Street y al mismo tiempo el Departamento de Justicia de Estados Unidos abre investigaciones contra los competidores de la banca de Wall Street, que son Credit Suisse, con el Deutsche Bank también detrás. Lo cual te hace pensar que básicamente todo se está moviendo a favor de la banca de Wall Street, ¿verdad? Bien, creo que aparte de eso, poca cosa más, ¿vale? Os subí alguna noticia que otra, pero nada que no haya puesto ya en el canal. Así que vamos a ir al lío de lo que os traigo para hoy. Esas noticias que decía, ese Banco Mundial advirtiendo de la década perdida. Por cierto, esto es Brújula de Mercado, el reporte semanal. Si no lo estás, suscríbete. Te invito a que lo hagas o a que al menos le des a like para que el algoritmo vea que hay contenido y que hay público que le gusta este contenido y que lo valora. Y así lo posicione mejor, ¿vale? De cara a que al menos este tiempo invertido sea con el mejor provecho de que la mayor parte de gente llegue a esta información, la conozca bien. Transmito a través de Facebook Live también, a través de YouTube. Queda también en el Odyssey como backup y en Twitch, aunque este está grabado, o sea que lo subiré en un par de horas o 3. Quedará en YouTube y en Odyssey. Bien, por cierto, y en podcast, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox y Spotify. También haré los gráficos luego en cuanto termine esto y nos ponemos al lío. Venga, lo primero, el Banco Mundial habla de una década perdida. Vamos a ver exactamente qué nos está diciendo. Este artículo venía a través de Reuters y te dice: el crecimiento económico global potencial promedio se desplomará a un mínimo de 3 décadas de 2,2% anual para 2023, marcando el comienzo de una década perdida por la economía mundial, a menos que los legisladores adopten iniciativas ambiciosas para impulsar la oferta laboral, productividad e inversión, advirtió el lunes el Banco Mundial. Pero los esfuerzos concentrados por impulsar una inversión de sectores sostenibles, reducir los costes comerciales, aprovechar el crecimiento de los servicios y expandir la participación de la fuerza laboral podría impulsar el crecimiento potencial del PIB hasta 0,7 puntos porcentuales a un 2,9 respecto a ese 2,2 que estiman como perdido, ¿vale? Según un informe que ha hecho el Banco Mundial. Dice, comillas, se podría estar gestando una década perdida para la economía global, dijo el economista jefe del Banco Mundial, Indermit Gill, aunque dijo que las políticas que incentivan el trabajo, aumentan la productividad y aceleran la inversión, podrían revertir la tendencia. Dijo a los periodistas Ian Coase, director del grupo de pronósticos del Banco Mundial, lo siguiente: la desaceleración que estamos describiendo podría ser mucho más aguda si estalla otra crisis financiera mundial. Es decir, te dicen, cuidado, porque si una crisis financiera mundial será aún peor de lo que hemos previsto. Nos ha jodido. No hay que ser Merlín, ¿verdad?, para decir esto. Especialmente si esa crisis va acompañada de una recesión mundial. Dijo Coase y señaló que las recesiones podrían afectar las perspectivas de crecimiento durante años. No me digas. Es que una recesión, por definición, es una disminución del crecimiento económico. El informe dijo que la crisis superpuesta de los últimos años, incluida la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, habrían puesto fin a casi 3 décadas de crecimiento económico sostenido. Sí, por supuesto, nada tiene que ver. Las políticas monetarias, el estancamiento, el ajuste fiscal de Europa, nada tiene que ver con eso, ¿vale? Europa iba de puta madre hasta que pasó el COVID, ¿verdad? ¿A que sí? ¿A que el nivel de vida era como el que había antes de 2008, ¿verdad? ¿O no? ¿O resulta que el nivel de vida, la capacidad económica y productiva de Europa estaban peor, por debajo a las que había previas a la crisis de 2008?
En realidad, la economía europea nunca se ha recuperado de la crisis de 2008-2009. ¿Vale? Y sabemos que los bonos de deuda de Europa, de Italia, de España, de Francia, están a niveles artificiales. No ha vuelto a entrar inversión real en Europa. Ha sido inversión mantenida por el sistema bancario a través de la oferta monetaria que emite el Banco Central Europeo. Va creando oferta monetaria para financiar la deuda de los estados porque no hay inversión real detrás de esos estados. Ya no hay inversión real entrando en Europa. Hace años ya. Pero bueno, en fin, digamos que sí, que ha sido por el COVID y ha sido por el tema de Ucrania. Vale, pues bien. Dice, lo que se sumó a las preocupaciones sobre la desaceleración de la productividad, esencial para el crecimiento de los ingresos y los mayores salarios. Para cambiar la trayectoria, los formuladores de políticas deberían priorizar el control de la inflación, generalizar la estabilidad del sector financiero y reducir la deuda, mientras promueven inversiones amigables con el clima que podrían agregar 0,3 puntos porcentuales al crecimiento potencial anual. Imaginaros cuánto se agregaría al crecimiento económico si en vez de ese tipo de inversiones amigables en el clima, que son básicamente picar en otras partes del mundo minas enteras, expropiar minerales y contaminar aguas para sacar ese mineral para esas baterías, ¿no? Si en vez de hacer todo esto siguiesen con el combustible tradicional. Habría más crecimiento económico, habría mucho menor coste productivo en cuanto a energía. Por lo tanto, se reducirían los costes productivos, se aumentaría la productividad y aumentaría el Producto Interior Bruto. Pero esto no lo comentan. ¿Por qué? Porque no forma parte de la agenda. Reducir los costes asociados al envío, la logística o las regulaciones que podrían impulsar el comercio. Claro, pues en eso mismo vamos, ¿no? Reducir la regulación no es precisamente lo que están haciendo con el tema del cambio climático, la ESG y todo esto, ¿no? Parece más bien al contrario. Crean regulación para redirigir los flujos de capital. Crean regulación para decirte en qué invertir. Y si no inviertes en lo que ellos te dicen, penalizan aquellos negocios en los que, aunque sean legítimos, has decidido tú invertir por tu propio criterio. ¿Vale? Dice, y pidió cambios para eliminar el sesgo actual hacia los bienes intensivos en carbono inherente a los aranceles de muchos países y eliminar las restricciones en el acceso a bienes y servicios ecológicos. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que se dejen de comprar productos de China porque es el país que más emite y el que más consume emisiones, ¿no?, de CO2 para la producción. Las grandes fábricas, los grandes consumidores de energía están en China. La expansión de las exportaciones de servicios digitales podría resultar en grandes ganancias de productividad, mientras que el aumento de la tasa de participación de la fuerza laboral de las mujeres y otros podrían aumentar la tasa de crecimiento potencial mundial hasta 0,2 porcentuales el año para 2023. En un futuro estoy seguro que nos convencerán de que hasta los niños tienen que trabajar. ¿Vale? Hasta eso. De ahí salió el tema de la integración laboral, de ahí salió el tema de la independencia de la mujer y todo lo demás, en aumentar la masa que está trabajando bajo el sistema y tributando y que les paga impuestos, ¿vale? De eso viven, si no, ¿de qué? Somos libres porque pueden tributar sobre lo que hacemos, sobre nuestro trabajo. Por eso, liberar a la mujer, liberar al hombre, liberar a cualquier amigo, amiga y amigue para que pueda trabajar y pagarnos su parte. Y con esto entro en el siguiente artículo de Bloomberg, el de un nuevo capitalismo, un nuevo capítulo del capitalismo que emerge, ¿vale? Dice, y una vez más debemos enfrentar la realidad de que las reglas de las finanzas van a cambiar. Porque la historia de la regulación financiera es básicamente una historia de gestión de crisis. La Reserva Federal moderna se creó después de que John Pierpont Morgan tuviera que organizar un último rescate de la economía por parte del sector privado en 1907. Encerrando a sus compañeros banqueros en una habitación de la casa de 219 Madison Avenue. La regulación Glass-Steagall, que se separa de los bancos comerciales y de inversión, es decir, separó la banca comercial de la banca de inversión, fue introducida por Franklin Roosevelt en 1933 después de la caída de Wall Street. Luego fueron derogadas por Bill Clinton en 1999 porque se culpó a las restricciones bancarias de alentar la innovación irresponsablemente en otras secciones de la industria financiera. Solo para que la división reintrodujera parcialmente la ley Dodd-Frank de 2010, que siguió al colapso de Lehman Brothers de 2008. Esta vez, la reestructuración de las finanzas parece menos probable que se trate de un gran conjunto de reglas nuevas que de un cambio más profundo en la mentalidad política. La aceptación de una forma mercantilista de finanzas, algo que Adam Smith habría aborrecido, pero que también resuena, bien con las políticas estadistas de geopolítica moderna, podría estar deslizándonos hacia una nueva forma de capitalismo financiero.
proteccionismo, nuevas reglas, redirección de flujos de capital, ¿vale? Dice, más cargada de peligros que de promesas. Eso no sucede de la noche a la mañana, especialmente en los propios bancos. El acento por el momento está en la supervivencia más que en las ideas revolucionarias. Si la crisis 2008-2009 tuvo que ver con la calidad de los activos, pues todos eran préstamos de dudoso alto riesgo, montones de vertiginosos en derivados, que desencadenaron una pequeña porción del capital. El foco esta vez está en la liquidez. ¿Vale? Aquí en el artículo, porque no se ha puesto el artículo entero, básicamente el artículo aquí cuenta que el Silicon Valley Bank, por ejemplo, tenía unos ratios de capital bastante seguros, estables, etcétera. La única forma de que se pudiese producir un problema en Silicon Valley Bank, que es lo que llevaba al impago o la quiebra, era que se quisiese retirar cierta cantidad de dinero a la vez, que es lo que os he dicho más de una vez, incluso en las entrevistas lo he dicho en medios. Eso es el break-even. Ningún banco va a revelar su punto de break-even. Tienen un coeficiente de caja que le permite prestar más de lo que tiene, ¿vale? Oye, ¿cuánto has prestado en créditos? ¿A ti qué te importa? Si te lo cuento, ¿sabes cuánto hay que sacar de mi baúl para llevarme a la quiebra? ¿No? Porque hay que tener una relación de X. Se puede tener el 5% del capital prestado, hay que tenerlo en coeficiente de caja. Vale, entonces eso quiere decir que puedo tener el resto en crédito, ¿no? Sí, vale. Bueno, pues yo voy metiendo crédito, y a lo mejor se me va la mano metiendo crédito, pero nadie lo sabe, porque nadie sabe cuánto crédito he metido, porque solamente mis contables saben eso, si es que lo saben. Ya sabéis que SBV Bank tenía un departamento de riesgos muy inclusive, súper inclusive, ¿vale? De amigos, amigas y amigues súper inclusives, ¿vale? Y, bueno, poco le preocupaban los riesgos, se centraba más bien en otras cosas. Dice, Credit Suisse era sinónimo de aburrida probidad financiera. Los financieros suizos eran básicamente como los alemanes, pero sin las partes interesantes. La única parte exótica del banco, una rama de inversión llamada Credit Suisse First Boston, requería una infusión estadounidense para que fuera interesante. Básicamente eran demasiado seguros y eso los hacía aburridos, ¿vale? Y el artículo continúa, porque te dice, la idea de que las finanzas son un brazo del Estado está de vuelta. Aquí es cuando va a hablar del mercantilismo, cómo ha vuelto, ¿vale? Dice, y es probable que la banca global sea remodelada para ello. Esto viene a darse desde hace tiempo. A pesar de todas sus afirmaciones de ser global y sin fricciones, las finanzas están acorraladas por reglas nacionales. Observe la escasez de adquisición transfronteriza. ¿Y hay algo nuevo sobre los rescates nacionales? A Mervyn King, el gobernador del Banco de Inglaterra durante la crisis de 2008, le gustaba señalar que las empresas capitalistas son globales en la vida y nacionales en la muerte, siempre buscando a sus gobiernos nacionales para salvar el tipo si las cosas se ponen difíciles. Somos multinacionales, somos internacionales, mientras haya flujo de negocio. Si se jode la cosa, volvemos al Estado y al gobierno para que nos salven, ¿vale? En 2008, 3 grandes economías del mundo, Estados Unidos, la Unión Europea y China, actuaron juntas. Tomaron el control de los bancos y fue visto como un desvío temporal del verdadero camino de construir un sistema financiero global liberal. Ahora, la economía global se está fragmentando en bloques regionales competitivos y la retórica del gobierno se ha desplazado hacia la creación de campeones nacionales y la orientación de los consumidores hacia los proveedores locales. Joe Biden parece incapaz de firmar una ley sin agregar una disposición de compra estadounidense. El mercantilismo ha vuelto con fuerza. La desglobalización que hemos mencionado otras veces. Nacionalización. Ahora se busca proteger los sectores. Es una guerra abierta. Por eso tiene sentido lo que os decía o lo que mencionaba la semana pasada en Negocios TV. No es mucha casualidad que todos los eventos que han ocurrido durante el último mes, las últimas 3 semanas, favorecen a Wall Street, a la banca de Wall Street. Uno, llevando flujos de capital de los bancos regionales hacia ellos mismos. ¿Vale? No, ponemos dinero para soportar a los bancos regionales. Nos ha jodido. Si según el propio Powell estimarían que cerca de $1 trillón se habrían movido hacia vuestras arcas. Tienen dinero de sobra para pagar la factura. Porque se han llevado la pasta. Dice, los rescates impulsados por el gobierno este mes encajan con este patrón. Silicon Valley Bank no era sistémico en términos de su amenaza al sistema financiero de Estados Unidos, pero su colapso habría sido un gran golpe para la industria tecnológica de Estados Unidos, el centro de la competitividad del país, especialmente frente a China.
muchos capitalistas de riesgo habían escondido sin pensar el dinero en sus inversiones de Silicon Valley Bank. Si hubiera tenido su sede en Oklahoma, podría haber atraído menos la atención. La decisión de rescate se debió más a la política industrial que a las finanzas prudentes. Mientras tanto, la decisión de Suiza de obligar a UBS a hacerse cargo de Credit Suisse es una admisión de que la banca es una industria estratégica. En cualquier cálculo normal sobre la competencia de libre mercado y protección del consumidor, este banco, el más grande del país, no habría comprado al principal competidor. No tendría sentido. Dice, pero si su principal preocupación es mantener las finanzas suizas, entonces entregar un tercio del sector bancario a un solo equipo funciona bien. ¿Os acordáis cuando dije que los propios directivos de UBS decían, es que el propio regulador financiero debería impedir esta fusión? Por competencia. Y como leímos la semana pasada que al Tribunal de Competencia, de Libre Competencia de Suiza, se le dijo, cállate la boca. El gobierno dijo que no tenían nada que decir al respecto. Dice, Alemania puede ser el motor industrial de Europa, pero carece de influencia financiera. Actualmente el banco más exitoso de la Unión Europea es francés, el BNP Paribas. Y sus competidores más cercanos se acercan a las Américas. Banco Santander de España, o están atrapados en el Brexit de Londres, el HSBC Holding Banks y el Barclays PLC. La llegada de un nuevo campeón suizo al lado del impulso para que Berlín vuelva a considerar la fusión de Deutsche Bank dice, a menudo ha competido con Credit Suisse en términos de escándalos. Dice, con Commerzbank, fusionar el Deutsche Bank con Commerzbank, a pesar de toda su burocracia, traería una rica base de depósito. Es decir, aquí el siguiente movimiento de ficha sería una fusión entre Deutsche Bank y Credit Suisse para consolidarse. Brutal, ¿eh? Ahí te lo dejo, el título original del artículo, por si quieres leértelo entero, porque es bastante extenso, largo y detallado. Se llama A New Chapter of Capitalism Emerged from the Banking Crisis, Bloomberg. ¿Vale? Un nuevo capítulo emerge... un nuevo capítulo del capitalismo emerge de la crisis bancaria. ¿Vale? Y lo siguiente va a ser el tema de Binance, ¿vale? La penúltima... punto que os voy a comentar hoy es el tema de Binance y cómo, bueno, el artículo se llama Binance no es FTX y básicamente te cuenta que el problema que ha tenido Binance, en qué se basa y qué peso tiene en la industria Binance y por qué debería preocuparnos, ¿vale? Dice, con su poder e influencia aumentando después del colapso del año pasado del imperio de FTX, de Sam Bankman-Fried, la verdad incómoda es que Binance tiene control sobre la industria de 1.1 billones de dólares, dice, y tiene pocos paralelos en las finanzas tradicionales. Yo creo que dice es 1.1 trillones, pero lo ha traducido como billones, ¿vale? La noticia del lunes de que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos demandó a Binance y al director ejecutivo Zhao por supuestamente evadir leyes federales y operar un intercambio ilegal de cambios digitales amenaza con enviar ondas de choque a todo el mundo de las monedas virtuales. Básicamente es un torpedo lanzado contra el mayor imperio del mundo cripto, que es Binance. Colaborador además con los reguladores. Acordaos que Binance, lo sacamos en Brújula de Mercado, se convertía hace ya bastante tiempo en amigo oficial del Banco Nacional de España, ¿vale? Informando, dando información, todo lo que fuese necesario. Es como Coinbase, que Coinbase al poco de surgir, cuando empezó a coger fuerza, Coinbase oficialmente era colaborador del IRS, de la Agencia Tributaria de Estados Unidos, cuando le pidió una carta el director de la IRS que mandase los datos de cualquier norteamericano que tuviese más de $10.000 depositados en Binance, en criptoactivos, en Binance, en Coinbase. Así se hizo. O sea, es decir, Coinbase está dentro de Estados Unidos y está sometida a las autoridades de Estados Unidos, ¿vale? A pesar de toda la emoción que acompañó al arresto del ex niño prodigio Bankman-Fried, la influencia de Zhao sobre la industria es mucho mayor que la que tenía el pelo esponja, ¿vale? Lo que significa que las consecuencias pueden ser mucho más amplias que las que tenía el exchange que habían formado los demócratas, ¿vale? Con el tema de Ucrania y con todo. Acordaros de la película, ¿vale? Si no, buscados el vídeo en Brújula de Mercado donde contábamos toda la historia. La compañía es con mucho el objetivo más grande de una represión regulatoria de Estados Unidos que ha vuelto a otros grandes jugadores, desde el intercambio estadounidense Coinbase Global hasta el empresario Justin Sun y el caído rey de las monedas estables algorítmicas Do Know. En respuesta a la acción del lunes,
El portavoz de Binance calificó la demanda de CFTC, de la Comisión de Competencia, como inesperada y decepcionante, y dijo que el intercambio había avanzado en el refuerzo de cumplimiento, cumplir con las normas regulatorias, ¿vale? Había estado trabajando con el regulador y continuaría colaborando con las autoridades de los Estados Unidos y en otros lugares. Zhao, en una publicación del blog separada, dijo que la denuncia de la CFTC parece contener una enumeración incompleta de hechos y no estamos de acuerdo con la caracterización de muchos de los problemas alegados en la denuncia. Después de que Zhao confundió el intercambio en 2007, después de que Zhao cofundó el intercambio en 2017 y se embarcó en una ola de adquisiciones, Binance se transformó en una agencia de corretaje, un broker básicamente, un exchange bilateral, digital, fondo de riesgo, servicios de custodia, proveedor de datos, mercado de arte digital y emisor de tokens, todo en uno. Claro, está hablando de que este tipo de exchange, al tener NFTs, que es, bueno, mercado de arte, por ejemplo, ¿no? Con los NFTs. Es exchange, pero también es custodio. ¿Por qué? Porque te mantiene la custodia de los depósitos en cripto que tienes, etcétera, etcétera. Luego adquiría muchos roles a la vez y ambiguos, y sobre todo fuera del ámbito regulatorio porque no estaban considerados ni siquiera activos. ¿Qué ocurre? Que un NFT que no está considerado un activo ahora resulta que sí lo es y por lo tanto ahora consideran que, bueno, estás siendo custodio de esto, del otro, estás haciendo un abanico de servicios financieros para los cuales no está regulado. Claro, no está regulado porque ni siquiera se consideraba que fuesen activos financieros, ¿vale? Nos ha jodido. Entonces, continúa diciendo, en lo que va de mes el intercambio ha representado alrededor del 70% de todos los volúmenes de negociación en el mercado al contado, en comparación con el 6% de Coinbase global. Tú fíjate el monstruo que es Binance comparado con Coinbase, ¿vale? El 70% de todo el volumen negociado de mercado lo lleva Binance, el 6% lo lleva Coinbase. Alucina, ¿vale? Dice, según el proveedor de datos activos digitales Kaiko, es el tipo de peso en el mercado que empequeñece el papel de Apple o de Samsung Electronics en el mercado de teléfonos inteligentes, por ejemplo. Es un producto popular conocido como futuros perpetuos, es aquí donde le han dado a Binance, ¿vale? Esto de los futuros perpetuos. Son derivados que supuestamente Binance no estaba autorizado a emitir o ofrecer en Estados Unidos. Binance controló un récord de 62% de los volúmenes globales en 2022 de derivados futuros sobre cripto, ¿vale? Según muestra un informe de CoinGecko en los Estados Unidos, donde Binance comenzó una plataforma separada en 2019, representó una parte más modesta del comercio al contado en casi el 7% durante el año pasado, según muestran los datos de Kaiko. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte del comercio se hacía fuera de Estados Unidos, solo el 7% en Estados Unidos, 60 y pico fuera de Estados Unidos, y ya es ahí también donde le dan, ¿no? En plan, bueno, te estabas llevando negocio fuera de Estados Unidos. Proteccionismo de nuevo, como en el artículo anterior, ¿vale? Se trata de que controlen absolutamente todo lo que haces. Dice, la medida repercutiría en una industria que floreció fuertemente fuera de las finanzas reguladas en la década de las tasas de interés bajas, antes de que los esquemas Ponzi, los percances cambiarios y más ayudaran a sofocar la euforia especulativa. Es decir, los años dorados de las criptos. Para los críticos, los cargos parecen justicia retrasada para una empresa que durante años se ha negado a nombrar una matriz corporativa, es decir, que se ha estado escondiendo durante años de los reguladores. Ya sabéis que Binance es de fundación china. O argumentarán que las criptomonedas deben volver a los márgenes para estar a la altura de la visión libertaria, ¿vale? Perdón, espera. Para los críticos, ha negado a nombrar una matriz corporativa o incluso de su sede, en medio de acusaciones de mala gestión corporativa. Y dice, ahora sí, dice, para los creyentes acérrimos, se aferran al argumento de que una nueva era de acción regulatoria legitimará la industria. Es decir, cuanto más regulen, más huiremos hacia este tipo de producto, ¿vale? O argumentarán que las criptomonedas deben volver a los márgenes para estar a la altura de la visión libertaria. Los lazos de Binance con los canales bancarios tradicionales también se han desgastado recientemente después de que Signature Bank, que había estado respaldando sus transacciones en dólares, quebrara, y PaySafe, que hizo lo mismo con las transacciones en libras esterlinas en Reino Unido, ¿vale? Mandaron notificación, los bancos a los clientes de cuentas de Reino Unido. A mí me llegaron varias, donde te ponía que a partir de ese momento ya no se permitirían transferencias a Binance. Detuvo el servicio debido a riesgos regulatorios, ¿vale? En aquel momento dijeron que había muchas estafas. En las finanzas descentralizadas, un rincón de las criptomonedas donde el comercio se ejecuta en software en lugar de una plataforma corporativa,
Binance también tiene su cadena BNB. Es decir, existe también la red o el blockchain, ¿no?, de DeFi de Binance, el BNB. Una red cuya independencia siempre ha estado en duda, ¿sabes? Porque supuestamente es una red descentralizada, pero dicen ya, descentralizada y un huevo, ¿no? Está centralizada por completo porque es propiedad de Binance. Dice, su propio token BNB es el cuarto más grande del mundo, con un valor total aproximadamente 62.000 millones de dólares, según muestran los datos de CoinGecko. A medida que el intercambio atrajo a más comerciantes minoristas, una gran cantidad de reguladores emitieron fuertes advertencias incluso de Malta, Japón y Reino Unido. Binance ha buscado posteriormente adoptar un tono más conciliador, ser más amigo de la regulación, ¿vale? Amplió su equipo de compliance, de cumplimiento normativo, es decir, cogió un equipo de gente, no, mira, esta gente es europea, es americana, sigue toda la norma de los reguladores europeos y americanos, se saben todo, ¿vale? Se registró con los reguladores en algunas jurisdicciones y admitió brechas pasadas en el cumplimiento, es decir, vamos a hacer las cosas bien. Binance creo que en Europa, por ejemplo, creo que está regulada dentro de Malta, bajo la autoridad maltesa, la MFSA creo que se llama, la autoridad maltesa. Ahí estaría metida porque ahí es donde tiene su sede en Europa. En plan, no pasa nada. Y es ahí donde cumplen con las políticas de AML y KYC. Es decir, empezó a pedir a todos sus clientes datos, pruebas de domicilio, depósitos, pruebas de los depósitos, de origen de los fondos, todo. Empezó a cumplir con la normativa financiera, o sea, como cualquier otro broker, ¿vale? Dice, Binance Holding es una entidad de Islas Caimán. Es propiedad de marcas comerciales de intercambio y generalmente se presume que es la entidad principal. Fue nombrada en la demanda de CFTC, es decir, la de Islas Caimán, junto con dos firmas de Binance en Irlanda y el exdirector de cumplimiento Samuel Lim. ¿Vale? Cogieron el exdirector de Compliance, del departamento de Compliance, del departamento de área legal, y la sede de Irlanda, más la sede de Islas Caimán. En las jurisdicciones donde los propietarios tienen que ser revelados, ¿vale? Revelados, es decir, no en las Islas Caimán, sino en el resto, las entidades locales de la bolsa normalmente son propiedad de ZC únicamente. A diferencia de FTX, no está claro si hay inversores externos en Binance o no. Y con esto vamos al tema de ese artículo que te decía que habla de tecnocracia y CBDC, que lo publica takecontrol.substack.com, pero que por ahí cita además en Newspunch o algo así, ¿vale? Te voy a leer porque es una auténtica pasada y con esto cerramos el reporte de hoy. Dice, 3 grandes bancos crearon en una sola semana en marzo de 2023 y el efecto dominó fácilmente podría acabar con todo el sistema bancario. Las quiebras bancarias en cascada comenzaron el 8 de marzo con el cierre y liquidación del criptobanco Silvergate Capital. Habrían invertido depósitos de bonos del tesoro que perdieron valor a medida que aumentaba la tasa de interés para frenar la inflación. Este efecto lo explicamos ya hace 2 semanas cuando explicamos la quiebra de Silicon Valley Bank, ¿vale? Cómo la subida de tipos de interés va haciendo que pierda valor el bono, porque lo va haciendo más atractivo, aumenta la venta de bono y al aumentar la venta de bono pierde valor el bono y por lo tanto, si te lo quieres quitar de en medio, que es lo que le hacía falta a esta gente para conseguir liquidez porque le pedían depósitos, hostia, tengo la mayor parte de los depósitos congelados en bonos, voy a vender los bonos y les doy la pasta. Ah, si los vendo ahora resulta que valen menos. ¿Quién se habría imaginado eso, verdad? Pues ocurrió. 10 de marzo, Silicon Valley Bank quebró también. Invirtió también en bonos del gobierno, lo que nuevamente se convirtió en un problema cuando los clientes comenzaron a hacer grandes retiros basados en el miedo. Esta fue la segunda quiebra bancaria más grande en la historia de Estados Unidos y la más grande desde la crisis financiera de 2008. Asustados por la quiebra de Silicon Valley Bank, los clientes de Signature Bank retiraron más de 10.000 millones de dólares en los días siguientes, lo que resultó en el cierre de Signature Bank el 12 de marzo. Los reguladores gubernamentales han prometido hacer que los clientes de los bancos estén íntegros, asegurando todos los fondos, no solo los primeros 250.000 dólares. Solo los bancos seleccionados, demasiado grandes para quebrar, serán elegibles para este tipo de tratamiento especial. Los pequeños bancos locales no serán elegibles. A ver, atención porque esto es lo primero más importante de este último artículo, que es el pelotazo final del reporte de hoy, ¿vale? Lo primero que llama la atención es que te dice que ese seguro o esa garantía sobre depósitos se aplicará a los too big to fail, a los bancos más grandes, la banca de Wall Street, la banca de inversión de Wall Street, no a la banca pequeña comercial de Estados Unidos. Es decir, ha sido pasto de los lobos. Primero, se ha tirado la primera ficha de dominó y según ha ido cayendo, todo el dinero ha fluido hacia los grandes bancos de Wall Street. Ya, primer gol
que han conseguido completar en el marcador. El primer gol, sacar el dinero de los bancos pequeños, regionales, y meterlo en la gran banca de Wall Street. Primer gol cumplido. Segundo gol, los reguladores aparecen y dicen, vamos a garantizar que no cunde el pánico. Cuando el dinero ya ha salido, los reguladores dicen, vamos a garantizar los depósitos sin límite, pero solo en los bancos grandes de Wall Street, no en el resto, ¿vale? Conclusión, lo que sobre, vuelves a meterlo en los bancos de Wall Street, no en el resto, porque son los únicos que te dice que se va a hacer el cargo de todos los depósitos. Así que los grandes depósitos tienen que ir a la banca de Wall Street, ¿vale? Así que gol número 2 en el marcador, llevan ganando 2-0, ¿vale? Y con esto ya viene el pelotazo final, dice, el resultado más probable de este sistema de rescate es una consolidación de los bancos hasta que nos quedemos en un pequeño número de megabancos. Un pequeño número de megabancos consolidados. Dice, esta consolidación a su vez facilitará el despliegue de una moneda digital del Banco Central, CBDC, ya que la industria bancaria será un monopolio muy unido. Amigos, amigas, se están consolidando los bancos para poder emitir la CBDC. Ya estamos comenzando a ver las primeras fases de esto, dice, con los tres grandes, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo, informando en un momento en los depósitos a raíz del colapso de Silicon Valley Bank y el anuncio de Yellen de que solo ciertos bancos preferidos estarán cubiertos por encima de los límites de seguro de la FDIC, el depósito de garantía. Esta consolidación, a su vez, facilitará el despliegue de una moneda digital de Banco Central CBDC, ya que la industria bancaria será un monopolio muy unido. Digamos que solo hay solo hay media docena, 6 bancos, en todo Estados Unidos que tendrán el control de todo. Todo lo que tiene que hacerse es cambiar CBDC como grupo, como 6 bancos, de acuerdo todos ellos, coordinados. Dice, y cualquier persona que tenga una cuenta bancaria en Estados Unidos quedará automáticamente atrapada en el nuevo sistema, según ha informado Newspunch. Y aquí cita textualmente, vais a flipar con estas palabras. Dice, lo que estamos viendo es un impulso hacia el gobierno global, que está camuflado y disfrazado de humanitarismo, multiculturalismo, así como amenazas fabricadas como el calentamiento global y las pandemias, para condicionar a la población a aceptar la globalización y un gobierno mundial único. Para que esto ocurra, la élite está planeando crear una crisis financiera mundial como nunca antes se ha visto en todo el mundo. De las tendencias de esta crisis financiera surgirá el ave fénix del nuevo orden económico internacional. Por supuesto, se le dirá al público que el nuevo orden es la única forma de estabilizar la economía mundial y salvar lo poco que queda de su riqueza. La gente a menudo pregunta por qué la élite globalista colapsaría la economía mundial. ¿No significaría eso que destruyen su propia riqueza en el proceso? La respuesta es no. La élite ha estado consolidando su riqueza para protegerla durante siglos. Cuando el sistema financiero mundial finalmente se derrumbe, la élite estará posicionada para comprar lo que quede por centavos de dólar. ¿Dónde deja esto financieramente al resto del mundo? La respuesta es en la esclavitud del sistema gubernamental mundial tecnocomunista liderado por el Foro Económico Mundial de Davos y las manos ocultas que controlan la cara pública de esa camarilla. Brutal. El título del artículo era Why Crisis Bank Will Use in a Digital Currency. Ahí te lo dejo, ¿vale? Tienes la fuente en pantalla. Bien, amigos, eso era todo por esta semana. Espero que te haya gustado. La semana que viene no emito reporte, aunque si lo quieres seguir estaré en redes sociales, ¿vale? O sea que iré publicando alguna noticia que otra por Twitter. En Twitter es @GonzaloCanete, ¿vale? Y nada, nos vemos en breve. Veis el reporte con gráficos, ¿vale? Para analizar exactamente cómo está posicionándose el mercado. Ya te digo de entrada, la bolsa rebotando pensando que todo va bien, ¿no? Porque como ha habido ya una especie de tapón que se ha puesto al sistema financiero, ya no hay crisis de liquidez, por lo tanto no hay motivo de caídas. La inflación parece estar controlada. ¿Qué va a pasar aquí? No tiene por qué pasar nada, ¿no? Los tipos de interés parece que se van a tomar una pausa, ya no va a ser tan dura la política monetaria. Veremos qué ocurre. Porque si la inflación repunta, entonces volvemos al callejón sin salida, ¿vale? En fin, la próxima semana no hay reporte, pero la siguiente nos veremos con más información. Te espero en redes sociales, en comentarios, ¿vale? Nos vemos. Chao.